Nunca miró sus ojos. Nunca lo hizo, pero el temor de lo que veía le envolvía el alma cada vez que pasaba cerca. La gente decía que aquellos que lo hacían nunca regresaban a la misma calle. Era una tarde gris y fría, con las nubes cubriendo el cielo de manera ominosa. La lluvia caía sobre las calles desiertas del centro de la ciudad, tiñendo de un color sombrío los edificios viejos que parecían haber sido olvidados por el tiempo. Carla caminaba rápidamente, intentando escapar del clima inhóspito. Las gotas de lluvia se estrellaban contra su abrigo y su cabello, pegándose a su rostro, mientras sus pasos resonaban en el pavimento empapado. Había vivido en esa ciudad toda su vida, pero nunca antes había notado lo que sucedía en el cruce entre la Avenida de las Torres y la Calle del Lamento. Era un lugar que parecía haberse desmoronado con el paso de los años. Algunas tiendas estaban cerradas, sus puertas y ventanas cubiertas por tablones de madera. Las luces parpadeaban, como si la electricidad ya no tuviera fuerza en ese rincón olvidado de la ciudad. Sin embargo, había algo más que le llamaba la atención, algo inexplicable. Algo que la atraía hacia allí. De repente, una sombra cruzó su camino. Miró hacia el costado de la calle y lo vio, el adivino. Estaba allí, como siempre, de pie junto a un banco de madera roída por el tiempo. Su túnica gris, rasgada y sucia, parecía fusionarse con la niebla que se cernía sobre la calle. Su rostro estaba oculto bajo una capucha que no dejaba ver sus ojos, pero Carla podía sentir su presencia. Era como si el aire alrededor de él se volviera denso, como si el tiempo mismo se ralentizara cuando él estaba cerca. Había oído hablar de él. En la ciudad se decían muchas cosas. Algunos lo veían como un hombre sabio, que podía predecir el futuro, mientras que otros lo temían, afirmando que las personas que se detenían a escucharlo nunca volvían a ser las mismas. Decían que sus predicciones eran oscuras, como si pudiera ver en lo más profundo de tu alma y descubrir tus peores miedos. Nadie se atrevía a acercarse, pero Carla no podía evitar sentir una extraña curiosidad por él. Sus pasos la llevaron involuntariamente hacia él, como si una fuerza invisible la empujara hacia ese rincón oscuro de la ciudad. Cuando estuvo a pocos metros, sintió una punzada de miedo, pero también una extraña fascinación. Miró a su alrededor, buscando alguna señal de advertencia en las caras de los pocos transeúntes que pasaban por allí, pero todos ellos parecían evitarlo, como si él fuera un virus invisible que no se debía tocar. El adivino no dijo una palabra, pero en el aire flotaba una sensación inconfundible de que algo estaba por suceder. Entonces, impulsada por un impulso que no podía comprender, Carla levantó la mirada y se encontró con sus ojos, aunque no podía verlos directamente, ya que la capucha los cubría. Pero ella los sintió, como si se filtraran a través de la tela y penetraran en su ser. La sensación fue instantánea, un escalofrío recorrió su cuerpo, y su mente se nubló por completo. No era un miedo físico, sino algo mucho más profundo. Algo que removió cada rincón de su ser. Como si hubiera visto algo que no debía ver, algo que estaba más allá de la comprensión humana. No hubo palabras, ni gestos, solo la intensa presencia del adivino, como una ola que la arrastraba. En ese momento, todo alrededor de ella se desvaneció. La calle desapareció, el sonido de la lluvia se apagó, y el mundo se volvió borroso. Se sintió como si estuviera flotando, como si fuera parte de algo más grande, algo que no podía identificar. No era un sueño, no era una alucinación. Era real, y el adivino estaba en el centro de todo. Cuando la visión se desvaneció, Carla se encontró nuevamente en la calle, mirando al adivino. Él ya no estaba allí. Solo quedaba el eco de su presencia. Unos segundos pasaron, tal vez más, y ella comenzó a caminar de nuevo, sin comprender qué había sucedido. Su cuerpo se movía, pero su mente no lograba conectar los hilos de lo ocurrido. Sin embargo, algo había cambiado en ella. Algo profundo y perturbador. No sabía qué era, pero lo sentía en su piel, en su alma. La ciudad parecía más oscura, más vacía. Algo le decía que ya no podría escapar de lo que había comenzado. Algo oscuro y enigmático se había desvelado, y no podría volver atrás. La sensación de haber cambiado no desapareció. Carla intentó seguir con su vida, hacer como si nada hubiera ocurrido, pero las noches se volvieron insoportables. Ya no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, sentía como si algo o alguien estuviera observándola. La oscuridad no era la misma.
En su interior, un peso inexplicable la acompañaba. Las sombras de su departamento se alargaban de manera extraña, y a veces, al despertar en medio de la madrugada, podía escuchar susurros. No eran palabras claras, pero sí fragmentos de frases que hacían que su piel se erizara. El adivino parecía estar allí, en cada rincón oscuro de su vida. En sus sueños, en su mente, en la calle. Siempre presente. Al principio, trató de ignorarlo, diciéndose a sí misma que era el estrés, la falta de sueño. Pero una noche, caminando por el parque cercano, vio algo que la hizo detenerse en seco. En el banco donde antes había visto al adivino, ahora había una figura. No era él, pero Carla reconoció la capa gris, el mismo movimiento en el aire, como si estuviera esperando algo o alguien. En un impulso, se acercó. Cada paso la acercaba más a ese banco vacío. Y entonces, como si una mano invisible la empujara, se giró y comenzó a correr, sin mirar atrás. Un sudor frío empapaba su frente. Algo en su interior sabía que no debía acercarse, que la oscuridad ya estaba tomando control. En los días siguientes, las visiones comenzaron a intensificarse. Las personas que veía por la calle parecían diferentes. Sus rostros no eran nítidos, sus voces se distorsionaban, y Carla sentía que se desvanecían cuando intentaba enfocarlas. La ciudad, la gente, todo comenzaba a desmoronarse. La sensación de estar atrapada era abrumadora. Una tarde, al regresar a su departamento, vio al adivino una vez más. Esta vez no estaba en el banco, sino frente a su puerta. En un instante, como si fuera una sombra, apareció ante ella. No dijo una palabra, pero Carla sintió su presencia profundamente. «Te has quedado atrapada, Carla», susurró su voz. Era grave, resonaba como si proviniera de un abismo profundo, y su frase quedó grabada en su mente. La ciudad parecía estar envuelta en una niebla espesa que no se disipaba. Carla ya no reconocía los edificios que antes eran parte de su cotidianidad. Todo se veía distorsionado, como si las calles fueran un reflejo imperfecto de algo que ya no existía. Las sombras parecían alargarse de manera extraña, sin importar la hora del día. Incluso las luces de la ciudad parpadeaban de forma intermitente, como si lucharan por mantenerse encendidas en un lugar donde ya nada tenía sentido. Carla se había convertido en una sombra de sí misma. Sus ojos estaban vacíos, sus movimientos lentos, como si el peso del mundo estuviera sobre sus hombros. Cada paso que daba la acercaba más al vacío, a esa sensación de que no pertenecía a este mundo. La gente a su alrededor parecía indiferente a su dolor. Nadie la miraba, nadie la veía. Las voces de los transeúntes eran distantes, como si provinieran de otro plano, y los rostros de las personas se desdibujaban tan pronto como intentaba enfocarlos. A veces, cuando cerraba los ojos, sentía que el aire se volvía espeso, como si todo estuviera a punto de colapsar. Se despertaba en medio de la noche, empapada en sudor, con la sensación de que algo la estaba observando. Lo peor era que no podía recordar si había dormido o no. Todo en su vida parecía una ilusión, una pesadilla interminable de la que no podía despertar. Cada día que pasaba, las visiones aumentaban. En sus sueños, veía al adivino en todos los rincones de la ciudad, observándola desde las esquinas, desde los edificios en ruinas, desde los parques desiertos. A veces, veía su figura en los reflejos de los escaparates o en las sombras proyectadas sobre las paredes. Su presencia se había infiltrado en su vida de manera insidiosa, como una enfermedad que corroía lentamente todo lo que tocaba. Carla intentó escapar. Tomó un tren hacia el norte, alejada de la ciudad, creyendo que podría dejar atrás todo lo que había sucedido. Pero tan pronto como llegó a un pequeño pueblo, algo cambió. Las calles, aunque diferentes, tenían la misma sensación de opresión. El aire estaba cargado de una densidad extraña, como si estuviera atrapada en un lugar donde el tiempo se desvanecía. Una tarde, mientras caminaba por un mercado, vio una figura familiar entre la multitud. La capa gris, la postura inconfundible. El adivino. El miedo la paralizó, pero algo en su interior la impulsó a acercarse. ¿Cómo podía ser? ¿Por qué estaba él aquí, en este lugar apartado? No podía ser una coincidencia. Él no estaba simplemente en su mente, estaba allá, en el mundo real, esperándola. Cruzó la calle y, con la respiración entrecortada, se dirigió hacia él. Sus pies no la obedecían,
como si su cuerpo fuera impulsado por una fuerza ajena. Cada paso la acercaba más al abismo, pero no podía detenerse. Estaba demasiado cerca, demasiado perdida para regresar. Cuando estuvo frente a él, el adivino no dijo una palabra. Su presencia era todo lo que necesitaba decir. La oscuridad lo rodeaba, como si fuera una extensión de la noche misma. «Pensaste que podrías huir, Carla», dijo su voz, baja, profunda, resonando en su mente. «Pero lo que eres, lo que has sido, no se puede escapar». Carla sintió una presión en el pecho, como si el aire se volviera más denso, más insoportable. Estaba atrapada en su propia mente, en su propio cuerpo. No podía respirar, no podía moverse. El adivino no hacía nada más que mirarla. No había necesidad de palabras, no había necesidad de gestos. Su presencia era suficiente para desmoronarla por completo. «Nosotros no somos más que ecos», continuó. «Carla, tú también eres un eco. Y los ecos siempre regresan». Era como si las palabras del adivino perforaran su alma. Cada sílaba era una verdad aterradora, una verdad que ella no quería aceptar. Pero no podía evitarlo. Sentía como su mente se fragmentaba, como cada pensamiento, cada recuerdo, comenzaba a desvanecerse en la oscuridad. De repente, la ciudad a su alrededor se desmoronó. Los edificios, las personas, el cielo, todo comenzó a desvanecerse en un torbellino de sombras. Carla intentó aferrarse a algo, a cualquier cosa que pudiera darle un sentido de realidad, pero era inútil. Las calles se transformaban, se retorcían, como si fueran parte de un sueño maldito. Y el adivino estaba allí, observándola, esperando. «Ya nada importa», dijo él con voz cavernosa. «El tiempo no es más que una ilusión. Tú, como todos los demás, ya estás perdida. El futuro no existe. Solo quedan los ecos de lo que fuimos». Las palabras del adivino resonaban en su cabeza, una y otra vez, como un eco imparable. Carla no podía escapar. No importaba lo que hiciera, su alma ya estaba atrapada en la tela de araña tejida por el adivino. No podía huir de la oscuridad, no podía escapar de él. Ya no importaba dónde estuviera, en qué lugar del mundo se encontrara. Él siempre estaría allí, en las sombras, observándola. El tiempo, como él había dicho, no existía. Cada segundo que pasaba, Carla sentía como su identidad se desvanecía. Ya no era ella misma. Ya no era una persona, ni un ser humano. Solo era una sombra, una réplica de lo que alguna vez fue. Su cuerpo ya no la respondía. Sus pensamientos se desintegraban en la nada, y solo quedaba el adivino, esa presencia abrumadora que la había absorbido por completo. El adivino levantó la mano, y en ese momento, Carla comprendió lo inevitable. No había escape. La oscuridad la había devorado. Y en ese vacío, sin forma ni nombre, su alma quedó atrapada para siempre. La ciudad volvió a la normalidad, como si nada hubiera ocurrido. Las luces comenzaron a parpadear nuevamente, los edificios se erigieron firmes bajo la lluvia, y la gente siguió su camino. Pero entre las sombras, en los rincones más oscuros de la ciudad, el adivino aguardaba a su próxima víctima.